Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Me presento, mi nombre es Pilar Méndez y en esta mañana voy a estar acompañándolos en esta importante presentación, Identidades colectivas y lucha política, las prácticas narrativas de los Dreamers entre tradición y cambio. Hace una muy bonita mañana en Bogotá. De verdad, bienvenidos sean todos ustedes a nuestra casa. En el marco del 15º Congreso Internacional ALEP, es para nosotros un placer, un gusto, un privilegio contar con la presencia de la doctora Ana de Fina. Me voy a permitir leer su semblanza. La doctora Ana de Fina es sociolingüista de la Universidad de Georgetown, magíster en Filosofía y Lingüística de la Universidad de Cambridge y magíster en Sociolingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Licenciada en Lenguas Extranjeras y Literatura de la Universidad de Palermo, trabaja como profesora asociada de la Facultad de Italiano en el área de lenguaje y lingüística de la Universidad de Georgetown desde el año 2004. También ha sido profesora de la Universidad de Maryland y Mary Washington College desde 1994. Anteriormente, trabajó como profesora de lingüística aplicada e italiano en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1981 y 1993, donde además presidió el Departamento de Lingüística Aplicada entre 1990 y 1993. Sus intereses y sus publicaciones se enfocan en la construcción discursiva de la identidad, en la interrelación entre identidad y narración, en la construcción de la migración y en los fenómenos discursivos relacionados con las lenguas en contacto. Agradezco a todos los presentes, por favor, mantener apagados sus dispositivos celulares y estar atentos a la presentación Identidades colectivas y lucha política, las prácticas narrativas de los Dreamers entre tradición y cambio. Al final de la sesión abriremos un espacio de 10 minutos para formulación de preguntas. Doctora Ana de Fina, bienvenida. El micrófono es solo suyo. Muchas gracias. Quiero agradecer la mesa directiva de ALED por invitarme. Ha sido un gran placer estar aquí, escuchar también las ponencias de ayer muy interesantes. Bueno, como dice el título de mi ponencia, en esta ponencia voy a presentar un análisis de las identidades colectivas que se construyen y se presentan en las narrativas publicadas por el movimiento de United We Dream, en las redes sociales en diferentes momentos en el tiempo. Las preguntas de investigación a las cuales trato de contestar son: ¿cuáles son los factores contextuales que subyacen e interactúan con las presentaciones identitarias agentivas en los movimientos sociales de protesta? ¿Me escuchan bien? ¿Qué tipo de identidades se construyen a través de las narrativas publicadas por el movimiento en Instagram a lo largo del último año? ¿Qué tipo de narrativas se utilizan para construir estas identidades? ¿Cuáles cambios se pueden observar en el tiempo al comparar estas narrativas y estas presentaciones identitarias con manifestaciones discursivas antecedentes en varias redes sociales? Mi análisis tiene varios objetivos. Por un lado, quiero contribuir a las teorizaciones acerca del papel de la narración en el desarrollo y en las acciones de los movimientos de protesta. Un segundo objetivo es tratar de investigar los varios factores que contribuyen e interactúan con las presentaciones y la comunicación de las identidades colectivas en los movimientos sociales alternativos. También quiero contribuir a la reflexión sobre cómo la difusión de la tecnología y la creciente importancia de las redes sociales han influido e influyen sobre las formas en que se desarrolla la narración y se diseminan las narrativas, así como otros géneros del discurso político.
Por otro lado, quiero mostrar la complejidad de las identidades negociadas por estos jóvenes en sus narrativas y entonces apuntar a la complejidad de la identidad de los Latinx en los Estados Unidos. Por último, quiero responder a un llamado del sociolingüista Miguel Pérez Milans, en el que nos invita a analizar y comprender el cambio social y pregunta, ¿cuáles laminaciones discursivas del pasado, presente y futuro son puestas en acción por los jóvenes cuando definen sus vidas con cuáles formas subsiguientes de identificación performativa? Aquí les presento un resumen de lo que voy a hablar. Entonces, primero voy a hablar de algunas teorías acerca de los movimientos sociales y su relación con las identidades colectivas en nuestra época. Después presento algunas hipótesis sobre los tipos de factores a escalas diferentes que tienen un impacto en las autopresentaciones de la identidad colectiva, en las narrativas y en otros géneros discursivos. A continuación me focalizo en las relaciones entre narración y construcción de identidades, un tema que es muy, muy importante para mí, y discuto el papel de las redes sociales en el desarrollo de movimientos activistas. También proporciono algunas informaciones sobre el movimiento de los Dreamers. Después de esta parte más teórica, voy a presentar mi metodología, mis datos y el análisis de las identidades que se presentan en las narrativas publicadas por el movimiento en Instagram y anteriormente en otras plataformas. La mayoría de las narrativas en Instagram también se publicaron en Twitter y en Facebook. Empecemos entonces discutiendo algunas cuestiones acerca de cómo se han teorizado los movimientos de protesta social. Muchos estudios recientes los conciben como diferentes a los movimientos del pasado, ya que consideran que sus miembros a menudo no se juntan a raíz de su pertenencia a clases sociales específicas o a grupos nacionales o étnicos bien definidos, sino que forman agrupamientos menos previsibles y más complejos. Una caracterización que ha sido propuesta por el sociólogo italiano Melucci habla de las identidades colectivas como el factor determinante de los nuevos movimientos, en contraste con la idea de que el factor más central es la clase de pertenencia. Melucci define la identidad colectiva como él dice una definición interactiva compartida producida por numerosos individuos que interactúan entre sí y están focalizados en las orientaciones de su acción y en el campo de las oportunidades y limitaciones en el que realizan sus acciones. Por lo tanto, en esta definición de Melucci, las identidades están en la base de la formación de los movimientos sociales y al mismo tiempo están influidas por las acciones que ellos toman. De manera similar, según Escobar, es necesario separar a las identidades políticas de nociones fijas acerca de lo que él llama identity politics, que ha dominado la investigación temprana de los movimientos sociales contemporáneos. Y hay que entender la identidad como un concepto relacional que define tanto el sentido de sí como la participación en comunidades de imaginación y de práctica. La identidad es, por lo tanto, no algo que el individuo lleva como un elemento de definición, sino un proceso de imaginación que se construye constantemente a través de la práctica cotidiana. Estas teorías acerca de la identidad en los movimientos sociales son compatibles con enfoques construccionistas a las identidades, que las concibes como maneras de actuar más que maneras de ser y como procesos en constante flujo. Sin embargo, desde mi punto de vista, deberíamos de ir un poco más a fondo en tratar de definir los contextos a diferentes escalas que interactúan con la construcción de las identidades. En mi opinión, estos factores son
para determinar la autopresentación son las contingencias políticas y relaciones, los factores históricos, perdón, luego voy a explicar lo que entiendo por eso. Las contingencias políticas, relaciones de poder y discursos dominantes, lo que llamo atmósfera político-social, las posibilidades comunicativas y las necesidades y los recursos, y también los debates internos y la retroalimentación externa. ¿Qué quiere decir con esto? Los factores históricos están relacionados con la historia del movimiento, cómo y por qué nació, cuáles han sido sus logros, qué tipo de discursos y prácticas semióticas ha producido este movimiento. En términos de contingencia política, ¿quiénes están en el gobierno? ¿Qué pasa en otros frentes, como por ejemplo en el frente legal, muy importante para los Dreamers? ¿Quiénes son los posibles aliados? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Qué tipo de marcos discursivos se proponen acerca del movimiento? Por atmósfera sociocultural, me refiero a los temas que dominan el debate sociocultural en una sociedad. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las categorías identitarias que se invocan comúnmente para conceptualizar las identidades y las relaciones sociales? Y en términos de posibilidades comunicativas y necesidades y recursos, te preguntamos a través de cuáles medios se cuentan las historias del movimiento, cuáles son los recursos ofrecidos por los medios de comunicación, por ejemplo, qué formatos se proponen en las redes y cuáles son las limitaciones que estos, digamos, instrumentos ponen. ¿Quiénes son los destinatarios? Aquí tenemos, por ejemplo, toda la idea del contexto colapsado, o sea, la dificultad de determinar el destinatario en las comunicaciones en red. Y por fin, los debates internos y la retroalimentación externa. ¿Qué tipo de luchas están sucediendo en el movimiento y cuáles son las respuestas que se generan desde afuera entre los seguidores y la gente cercana al movimiento? Cuando se analizan estos movimientos, también es importante reflexionar sobre el papel de los nuevos marcos de participación que se han generado en los últimos años en la producción y recepción de los discursos. Aquí, por ejemplo, Luisa Martín Rojo habla de los movimientos de protesta alternativos como movimiento que han abierto espacios para la producción de discursos que estaban cerrados en el pasado. Esta autora analiza lo que ella llama el poder generativo de los discursos, es decir, el hecho que los discursos crean visiones de la realidad y de las relaciones humanas. Por eso es muy importante considerar dónde y por quién son producidos los discursos y circulados. Los movimientos de protesta muestran cómo, junto con los discursos generados por las fuerzas en el poder, se producen y circulan alternativas y contradiscursos. Martín Rojo traza algunos de los cambios que se han verificado en las órdenes del discurso, en el sentido que con la participación de masa de personas no solamente en las plataformas, sino más bien también en los espacios físicos, se han multiplicado los centros de producción y circulación de los discursos. Entre esos espacios que ella se focaliza mucho también en los espacios físicos, pero los contextos digitales se han vuelto muy centrales en los últimos años. En particular, muchos estudiosos han subrayado la importancia del rol de las redes sociales en los desarrollos de los movimientos de protesta. Teun Van Dijk ayer habló de esto. Esos desarrollos se notaron muy claramente, por ejemplo, en el caso de la llamada primavera árabe, ya que fue a través de Twitter cómo se difundieron las protestas y cómo adquirieron más fuerza. Estos usos de las redes sociales han continuado a caracterizar las maneras en las que movimientos de protesta se comunican en todo el mundo. Por ejemplo, Postil señaló el papel de los espacios digitales
creados por el movimiento de los indignados en 2011 en España. Tufekci analizó el papel de Twitter en las protestas del 2013 en Turquía. Thorson y otros documentan cómo los movimientos de ocupación que nacieron en los Estados Unidos y muchos otros países en 2011 utilizaron YouTube como una plataforma de mayor importancia para publicar, circular y archivar momentos y sentimientos relacionados con las protestas de ocupación en el mundo. Estos videos tuvieron una difusión viral en Twitter y otras plataformas y luego se volvieron lo que Thorson llama un acervo de recursos disponibles para los públicos asociados con los movimientos de ocupación. También hay muchos trabajos sobre el papel de los hashtags y la difusión de las historias, en la construcción de identidades. Por ejemplo, Lien Chao ilustraron cómo los activistas del movimiento de los paraguas en Hong Kong en 2014 utilizaron los hashtags para expresar su rabia y frustración y para alimentar un sentido de comunidad de intentos. De hecho, Yang, quien ha estudiado la comunicación electrónica en el caso del movimiento MeToo, ha argumentado que lo que ella llama activismo hashtag tiene un carácter expresamente narrativo. Entonces, podemos decir que los contextos digitales han sido transformativos para todo tipo de movimientos desde abajo, ya que han contribuido a un cambio profundo en la manera como se realiza la comunicación. Y en efecto, el acceso al Internet y la amplia disponibilidad de los teléfonos celulares ha abierto nuevas avenidas para los movimientos sociales, ya que les permite organizarse rápidamente, compartir información, por ejemplo, publicando videos de eventos sobre la marcha, hacer llegar sus mensajes a un número muy grande de aliados potenciales, hacer sus mensajes más incisivos e interesantes y coordinar actividades en líneas y en presencia. Harlow y Guo notan que la investigación ha mostrado que el Internet facilita el activismo, reduciendo los costos de participación, promoviendo las identidades colectivas y creando un sentido de comunidad. Como hemos dicho, eso es debido a que la información se disemina más fácilmente y llega a un público más amplio. Y además hay mucha interacción hoy en día entre los mundos en línea y en presencia, lo que permite a la gente juntarse con más facilidad. Como veremos, los contextos digitales hacen más fácil la construcción de identidades colectivas, ya que permiten que se presente de manera más homogénea. Sin embargo, también es importante recordar que el Internet y las plataformas digitales también limitan el tipo de identidades que se pueden presentar y negociar, y las formas de negociarlas, ya que sus espacios están regulados por algoritmos y trabajan dentro de ciertas dimensiones temporales, además de ofrecer marcos comunicativos y recursos comunicativos bien definidos. Por lo tanto, como voy a mostrar en esta ponencia, los movimientos también se adaptan a estos recursos. Vamos a ver por qué las narrativas son importantes. La importancia del papel de las narrativas en la construcción de las identidades ya es un hecho aceptado en la literatura sobre el análisis del discurso. Sin embargo, en las últimas décadas, diferentes estudios han empezado a focalizarse más en las relaciones complejas entre narrativa, identidad y protestas sociales. Como se puede ver en el impacto de los testimonios como género narrativo en la vida de muchos movimientos de protesta, la narración de historias es una dimensión fundamental en los procesos de construcción de significado que ponen en marcha los movimientos sociales y constituye un recurso también para entender el proceso mismo de la construcción del ser y de la identidad colectiva. En los discursos de los movimientos de protesta, las narrativas difieren de otros géneros o procesos discursivos, como por ejemplo el framing, el enmarcamiento, porque como bien lo ha dicho Pauletta, las narrativas tienen una capacidad de configuración temporal
que permite a los actores de los movimientos sociales integrar eventos pasados, presentes y futuros, como ella menciona, de alinear las identidades individuales y colectivas durante periodos de cambio. Las historias son especialmente importantes para los movimientos sociales porque a través de ellas los activistas pueden personalizar las cuestiones políticas, mostrando su impacto en la vida de individuos concretos, y al mismo tiempo, al acumular las narrativas sobre experiencias parecidas, puede mostrar cómo lo que le ocurre a actores sociales específicos se puede generalizar a otros actores. Las narrativas también son importantes porque comunican y evocan emociones, ya que se refieren a mundos narrados específicos, en los cuales los protagonistas cuentan experiencias que muchas veces tienen un fuerte impacto y evocan fuertes reacciones y afectos. Por estas razones, la narrativa son un género discursivo especialmente popular en la comunicación política. Y veremos que también es el caso de United We Dream. En efecto, las historias narradas por los movimientos sociales constituyen contradiscursos que presentan su agentividad y sus agentes en una luz diferente a como ellos son representados en los discursos oficiales y los discursos del poder. Por otro lado, la construcción de identidades a través de estas narrativas está fuertemente afectada por el contexto social en el que se realiza y por las relaciones de poder en las cuales los movimientos están involucrados. Como se mencionó al principio de esta ponencia, muchos factores contextuales determinan el tipo de narrativas que se cuentan. Describimos algunos de estos factores anteriormente. Así, analizar las narrativas es una manera también de entender las identidades políticas en su evolución. Sin embargo, es importante notar que las narrativas analizadas en la mayoría de los trabajos acerca de los movimientos sociales son narrativas biográficas, autobiográficas, lo cual refleja una visión de las historias como muchas veces como contenedores de la experiencia. Mi visión de la narrativa es diferente en el sentido que yo propongo un enfoque que se puede definir como enfoque a las narrativas como prácticas sociales. En otros términos, defino la narración como una práctica discursiva que puede producir textos, unidades visuales y multimodales que presentan algún tipo de estructura de acción, lo que se llamaría en inglés eventhood, con protagonistas y escenarios que se producen al interior de prácticas comunicativas bien definidas. Un enfoque a la narrativa como práctica también requiere que analicemos no solamente los formatos diferentes que toman las historias, sino también la inserción de los textos y los productos multimodales en diferentes contextos comunicativos y prácticas sociales. Por tanto, necesitamos pensar no solo en el contenido de las narrativas y en los recursos semióticos utilizados para construirlas, sino también en los marcos de participación dentro de los cuales se manejan esas narrativas. Así, tenemos que considerar los formatos de producción y recepción, los que Goffman, recordemos las distinciones que hizo Goffman en sentido de distinguir, por ejemplo, en la figura del hablante, del enunciador, el enunciador, el autor, o sea, el que toma la responsabilidad de las palabras, y el principal, el que toma la palabra a nombre de alguien. Y en términos de la recepción, tendríamos que distinguir también quiénes son los destinatarios seleccionados, quiénes son los destinatarios no seleccionados, lo cual en el campo de lo digital es muy importante porque hay muchos que, digamos que Goffman definiría oyentes, o sea, los que escuchan, los que están pasando por este medio, pero no son destinatarios efectivamente imaginados por el movimiento. Entonces, también tenemos que considerar los recursos semióticos utilizados para producir las historias,
y que se relacionan con las que se llaman affordances, las posibilidades ofrecidas por las plataformas. Entonces, lo que notamos, si tomamos este punto de vista, es que los movimientos producen muchos tipos de historias diferentes, que van desde historias personales a historias en tercera persona sobre individuos, a pequeñas historias, perdón, ok, no sé dónde fue, a pequeñas historias y otros tipos de narrativas. Por ejemplo, y que estas historias están insertadas en otras prácticas y unidades semióticas. Por ejemplo, como veremos, la historia de un inmigrante detenido puede encontrarse insertada en un posicionamiento más general y en un llamado a la acción. Hasta las historias personales a menudo se cuentan como parte de eventos como marchas de protesta o sit-in, y por eso necesitan verse como exactamente insertadas en esas prácticas. Antes de exponer mi metodología, voy a hablar un poco de los dreamers. Perdón, aquí está. Bueno, el movimiento de los dreamers en los Estados Unidos representa las aspiraciones y luchas de aquellos migrantes que llegaron a este país cuando eran niños, acompañando a sus padres indocumentados, y que por ende terminaron siendo indocumentados ellos mismos. Esos jóvenes han enfrentado todo tipo de dificultades, tanto materiales como psicológicas, como consecuencia de encontrarse en un limbo. De hecho, a menudo siguen estudiando después de salir de las preparatorias, pero en general muchos de ellos no pueden estudiar en la universidad, no pueden obtener un número de seguridad social, que en Estados Unidos es un documento indispensable para trabajar y para la vida civil, ni pueden conseguir licencia de manejar. Viven en el miedo de ser deportados o de ver a sus papás deportados y de que sus compañeros de estudio o sus amigos se enteren de que están indocumentados, ya que muchas veces conducen una existencia semisecreta. El movimiento de los Dreamers empezó, según Nichols, el 17 de mayo de 2010. Ese día, 4 estudiantes indocumentados ocuparon la oficina del senador McCain en Arizona para poner presión sobre el Senado para que se aprobara el llamado Dream Act, una ley que les daría a muchos indocumentados la posibilidad de quedarse en Estados Unidos. A esta ocupación le siguieron numerosas acciones políticas que incluyeron protestas, sit-ins, encuentros entre padres e hijos indocumentados en la frontera y la creación de una red a través de todo el país, que ha convertido a esos jóvenes en agentes políticos reconocidos por los partidos y por el público en general. Según la información publicada en su página web, United We Dream tiene hoy en día 1 millón de miembros y 25 centros en todo el país. Además, logra alcanzar 4 millones de personas cada día a través de sus redes sociales, mensajes de texto y correo electrónico. El movimiento obtuvo una victoria importante el 15 de junio de 2012, cuando el gobierno de Obama aprobó lo que se llama DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, que les permitía a muchos de estos jóvenes evitar la deportación y quedarse en Estados Unidos por 2 años con la posibilidad de renovar su visa. El 5 de septiembre del 2017, por supuesto, el gobierno Trump anunció que iba a eliminar el programa, con lo cual nuevas peticiones no iban a ser aceptadas y los permisos para beneficiarios de DACA quedaron en el limbo. Recientemente, el 13 de septiembre de 2023, un juez federal de Texas anunció la decisión de que DACA es ilegal y bloqueó la concesión de permisos por parte del gobierno. Se espera que este caso se concluya ante la Corte Suprema. Mi enfoque al análisis de las narrativas, como dije, implica una metodología de inspiración etnográfica que subyace al intento de entender y capturar el tipo de categorías y construcciones que utilizan los mismos participantes
para entender y conceptualizar sus experiencias. En este caso, tratándose de una investigación sobre comunicación digital, el enfoque seguido implica la observación prolongada en el tiempo de las comunicaciones de los Dreamers en sus plataformas y también la participación en algunos de sus eventos públicos. Yo he estado siguiendo a los Dreamers desde 2015, sobre todo en sus redes sociales y en las comunicaciones que me llegan como sostenedora del movimiento. He hecho algunas entrevistas, pero en general en mi análisis me baso en las comunicaciones públicas. He realizado 2 estudios previos y como resultado de estos estoy bastante familiarizada con sus estrategias de comunicación, objetivos y más específicamente con el tipo de narrativas que ellos publican. Analicé todos los textos y materiales visuales que clasifiqué como narrativas, distinguiendo el género narrativo, el formato de producción, lo que llamo embedding, o sea, la inserción dentro de contextos físicos y también dentro de otras prácticas, los contenidos, la modalidad, por ejemplo, escrita, video, imagen, así que hago referencia a algunas indicaciones que nos dan Kress y Van Leeuwen para analizar el uso de recursos semióticos, como colores, sonidos, etc. Y transcribí las narrativas que fueron narradas durante demostraciones. Antes de describir las historias, quiero justificar un poco por qué para esta parte de mi estudio elegí Instagram. Por un lado, es más fácil recolectar historias en Instagram desde un punto de vista práctico, porque se trata en general de unidades visuales con textos relativamente breves, pero también hay que decir que Instagram es una plataforma en crecimiento constante que tiene muchos seguidores entre los jóvenes. Y, por ejemplo, Kress et al. Encontraron que muchos políticos y agentes políticos en los Estados Unidos identificaban a Snapchat y Instagram como especialmente importantes para llegar a los votantes jóvenes. Por eso, focalizándome en Instagram, en esta parte de la investigación, yo quería ver cuáles son las tendencias más recientes en las estrategias comunicativas de los Dreamers. United We Dream empezó su cuenta de Instagram en noviembre de 2012 y en el presente tiene 232.000 seguidores. Instagram es una plataforma en la que los participantes, no creo que ustedes ya lo saben, pero voy a repetirlo. Los participantes pueden publicar fotos y videos acompañados por textos y embellecidos por filtros, emojis y muchos otros recursos visuales y auditivos. Los usuarios pueden seguir a otros usuarios, pero no hay requerimiento de reciprocidad. La cuenta de Instagram es pública y entonces cualquiera puede acceder a ella. Los usuarios pueden escoger entre diferentes categorías de posts, foto, video, álbum y Instagram Television, y 2 tipos de formatos: historias lanzadas en 2016 que desaparecen después de 24 horas y publicaciones que son en cambio estables. En este trabajo me enfoco en publicaciones y no en historias. Los datos en los cuales está basado mi trabajo son de diferentes tipos, ya que presento un análisis de los posts publicados en Instagram entre marzo 2020 y junio 2023, pero también estuve siguiendo algunas narrativas publicadas en Facebook y Twitter. Muchas veces son las mismas que se publican en diferentes redes. Hago después una comparación entre estas narrativas en dos corporas en los que trabajé anteriormente. El primero, constituido por 15 historias de experiencia personal en video publicadas en 2015 en la página web del movimiento y en YouTube. Y después otro grupo de narrativas en 2017, esta vez narrativas escritas publicadas en la plataforma Medium en 2017.
Las primeras historias fueron publicadas durante la administración de Obama y las segundas durante la administración de Trump. Ahora, las publicaciones que recogí en el periodo de presente suman a 224. Dividí estas publicaciones en diferentes categorías, es decir, noticias, conmemoraciones, reportes de actividades, promociones de actividad, provisión de información, posicionamiento, conversaciones narrativas. Las noticias, las noticias son, como dice el nombre, reportajes de eventos, muchas veces legislativos. Las conmemoraciones son publicaciones dedicadas a recordar y celebrar fechas, eventos importantes que pueden ser positivos, como por ejemplo el mes del orgullo, o negativos como tiroteos en las escuelas. Los reportes de actividad son publicaciones relativas a las acciones políticas tomadas por el movimiento o por sus miembros, por ejemplo, el trabajo para la liberación de migrantes detenidos. La promoción de actividad se refiere a promociones de iniciativas y productos como publicaciones del movimiento. La información ofrece noticias e informaciones acerca de cambios legales que se refieren a la migración e instrucciones útiles para una variedad de cuestiones, desde cómo obtener una licencia de manejo hasta cómo obtener tipo de teléfonos, sitios web que puedan ayudar a los migrantes. Las declaraciones o posicionamientos son tomas de posición públicas acerca de cuestiones sociales que afectan a los inmigrantes, como deportaciones o encarcelamientos. Las conversaciones son algo muy específicos porque son videos en vivo en los cuales los miembros del movimiento, que son expertos o que entrevistan a expertos en asuntos de importancia para los migrantes, dan información y contestan preguntas del público que participa hablando por teléfono o escribiendo en la sección de comentarios. Las narrativas pueden ser parte de una publicación o ser unidades independientes, como dije. Por lo tanto, ellas pueden ser, por ejemplo, como veremos, parte de una transmisión en vivo. De estas 224 publicaciones, yo seleccioné las narrativas que eran más o menos el 20%, o sea, 45. Los textos que acompañan las publicaciones en su gran mayoría son en inglés, pero a veces se nota también el uso del español y lo mismo ocurre en las narraciones orales. El español muchas veces, aunque no siempre, tiene un valor simbólico en el sentido que los hablantes lo utilizan para indicar su identidad como migrantes. También es interesante notar el género de las historias publicadas. Mientras que las narrativas que analicé en el pasado prevalecían las de carácter autobiográfico o biográfico, ahora se han publicado muchos diferentes géneros narrativos. Las narrativas biográficas y los testimonios todavía aparecen y se utilizan para sostener las luchas estratégicas que el movimiento emprende, en particular la lucha para obtener un camino hacia la ciudadanía por una parte más amplia de migrantes indocumentados y la lucha en contra de las deportaciones y para quitarle fondos al US Immigration and Customs Enforcement, ICE. Por ejemplo, encontré varias narrativas dedicadas a contar la historia de migrantes que fueron detenidos y que hablaban de su experiencia como testimonio del sufrimiento que ese tipo de circunstancias le provocan a los migrantes. Pero junto con estas narrativas encontramos historias que se transmiten en vivo, en las cuales se ven a los Dreamers protestando mientras caminan por las calles de diferentes ciudades u organizando varios tipos de acciones de protesta. Durante esas acciones también se cuentan historias, a veces en inglés y a veces en español. Otros géneros de narrativas que aparecen son narrativas en las que se informa sobre eventos recientes que son importantes para los Dreamers, por ejemplo, acerca de victorias que se hayan obtenido en el ámbito legal. También se encuentra semicorpus
la que Alexandra Georgiakopoulos ha denominado pequeñas historias, en las cuales esos asuntos políticos se personalizan y los participantes publican viñetas con sus propias reacciones a acontecimientos o situaciones, o bien enseñan pedacitos de su vida y actividades. Por ejemplo, aparece un género de historia que es muy común en las redes sociales, que sigue un formato del estilo me doing something, yo mientras hago algo, que es un formato muy común en las redes entre los jóvenes. Aquí vemos, por ejemplo, de todo hice una traducción. Esa chica presenta una foto de sí misma con el celular y dice, yo mientras le llamo a todos los que conozco para recordarles de votar, porque estoy cansada de que nuestros derechos estén amenazados. Entonces, por fin, existen algunas narrativas de conmemoraciones, como les dije, que recuerdan, por ejemplo, la vida de migrantes que fueron matados. Como mencioné anteriormente, no solamente hay que hacer referencia a la inserción de esas narrativas en estas prácticas diferentes, sino que hay que hacer referencia a los formatos de producción, en el sentido de pensar quiénes son los enunciadores y los públicos imaginados, los que Mauer y Boyd llaman públicos imaginados. Por ejemplo, los enunciadores son muchas veces los representantes del movimiento, los narradores específicos y los coproductores, que pueden ser también los usuarios que hacen comentarios y opiniones. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues por una parte los destinatarios principales serían los seguidores del movimiento, pero muchas de las historias publicadas se cuentan con un segundo tipo de destinatario en mente, el gobierno Biden, los políticos que están a cargo de negociar las leyes de migración. En algún sentido, también hay que considerar que estas historias son públicas y el público en general puede tener acceso. Entonces ahí vemos la idea de destinatarios no seleccionados. A través de ese proceso complejo, estas narrativas se configuran como el producto emergente de las interacciones entre diferentes enunciadores, productores y diferentes públicos. El cuadro que emerge de las narrativas que analicé es uno de una identidad colectiva compleja para los Dreamers. Esta identidad se configura a través de la convergencia de diferentes factores. Por una parte, los Dreamers hasta el día todavía aceptan la narrativa acerca de su identidad de buenos migrantes y americanos legítimos que dominaba las historias que analicé en 2015 y 2017. Aún así, en 2017 se notaba que estaban empezando a difundir una imagen más combativa, ya que incluían en sus historias slogans como Here to Stay, aquí para quedarme, No Ban, No Wall, No Raids, Unafraid, y un mayor énfasis en su perfil como agentes de cambio. Sin embargo, este tropo del buen migrante era comunicado a través de narrativas de diferentes géneros, pero que a menudo mezclaban la autobiografía con el testimonio y tenían algunos componentes en común que constituían una especie de supernarrativa. En las historias que analicé en ese periodo, tenían esos componentes de contenido común, tenían obviamente información demográfica, tenían un momento crucial, es decir, un momento en que el estatus de indocumentado se conocía y provocaba una crisis en la vida de ellos. Contenían razones que habían llevado a ellos a ser activistas y historias familiares, muchas veces acerca de los padres, de los abuelos, y se hablaba mucho de sueños, los sueños acerca de objetivos personales o colectivos. Entonces, en estas historias, los narradores se extendían para explicar su estado de indocumentados como derivado de la necesidad de sus padres de salir del país de origen para buscar un futuro mejor. Y también se presentaban como orientados hacia la familia, la comunidad,
como trabajadores dedicados y listos para sacrificarse. Los padres a menudo estaban en el centro de esas historias. En esta como supernarrativa también se ponía mucho énfasis en la figura del migrante como alguien que sufre. A nivel semiótico, las historias, si estaban en video, mostraban los hablantes hablando de frente, vestidos sencillamente, insertando fotos de momentos cotidianos pero importantes como celebraciones de su licenciatura o digamos que imágenes tranquilizantes, tranquilas. Esta supernarrativa también aparece en alguna medida en los datos de Instagram. Por ejemplo, voy a presentar solamente unos pedacitos de una narrativa que se presentó durante una manifestación en vivo que después fue subida a Instagram. Solamente le hago que escuchan un pedacito y después vemos la transcripción. And we're from Brownsville, Texas. I am very humbled to be here this morning and in this movement that has been going on for so many years. When I was 9 years old, my father brought us here to this country. My mom, my brother, and me. And we're from Brownsville. Ups. Ok. Bueno, entonces, digamos que en la transcripción que voy a pasar un poco rápidamente, pero ella tiene, aquí presento algunos fragmentos. Ella habla mucho como ven, se introduce como miembro del movimiento y empieza inmediatamente a contar la historia del padre. Esa es una historia que también vemos muchas veces en otras narrativas anteriores. Ella subraya el papel de su papá en su estado de pescador, el hecho de que este era un trabajo muy difícil, muy duro, el estatus de su padre que vino con cierto tipo de visa, después trajo a la familia y presenta después más adelante, se presenta como alguien, como una luchadora, alguien que estudió, consiguió su diploma, se puso en actividades sociales y tenía el sueño de volverse enfermera, un sueño que no pudo realizar hasta el momento de la aprobación de DACA. DACA aquí casi es el momento crucial para los jóvenes que han tenido esta posibilidad. Entonces habla de cómo DACA le permitió ser enfermera y cómo finalmente trabajó mucho y fue muy importante su trabajo y su participación. Y también dice, yo soy muy esencial en este país y ustedes lo son también. Habla otra vez de su padre y habla de un momento de gran sufrimiento cuando su mamá primero fue deportada y después falleció y ella no pudo ir al funeral de la mamá. Y entonces termina diciendo, es muy difícil condividir esta historia aquí con ustedes y ser vulnerable, pero es muy importante compartirla porque hay muchas familias que pasan por esto. Y dice, ahora estamos aquí, el reloj corre, necesitamos estar presentes. Nosotros los Dreamers ya somos jóvenes, ya somos padres, enfermeras, etcétera, y gente de la comunidad. Gracias por estar aquí y gracias por escuchar mi historia. Entonces, de alguna manera, no tenemos tiempo para analizar todos los detalles, pero notamos que esta narrativa es una performance dentro de una práctica más amplia, que la narradora en este caso se dirige directamente a los activistas presentes, pero por supuesto el cuadro se complica si pensamos a toda la gente que accede luego a Instagram. Veremos que ella construye una identidad de activista, de luchadora, de persona orientada a la familia y al sacrificio y también de víctima. Esta narrativa aún tiene muchos de los ingredientes que identificamos como típicos de la supernarrativa del buen migrante. Está la situación económica empujando a los padres a salir de la casa, del país. La narradora se presenta de la forma que hemos identificado. Sin embargo, hay algunos cambios. Uno es que
Por ejemplo, dado que muchos de los Dreamers han adquirido DACA, eso se vuelve casi el momento crucial, en lugar de lo que era lo que yo definí como tal en narrativas anteriores. Y como en el pasado, aquí Lupe enfatiza su papel de activista. Sin embargo, en estas historias más recientes, el lenguaje basado en la idea de pedir alivio, relief, ha cambiado y los Dreamers empiezan a hablar de migración como una condición humana y de migrantes como habientes derechos. Si vemos, por ejemplo, algunas de las codas, lo que la Bob llamaba codas, es decir, las conclusiones de algunas narrativas de 2015 y 2017, vemos que esta idea del alivio está muy presente. Es la única cosa que tiene sentido, es extender la acción diferida y ofrecerle alivio a nuestras comunidades, porque nuestras comunidades han sufrido por mucho tiempo. Esa es una de las codas. Otra coda, y yo definitivamente le diría a Obama, el final de una historia del 2015, saben que yo sí entiendo que hay como procesos y procedimientos paso a paso y que saben las presiones de diferentes partes y una disposición y especialmente en una cuestión tan controvertida como la migración, pero creo que a veces él simplemente, o sea, Obama, necesita como superar eso, presionar más allá de esa presión y realmente saber desde adentro lo que es justo para todos. Y yo creo realmente tomar el mando, tomar la iniciativa y hacer que algo suceda. Entonces aquí ven que hay un lenguaje un poco de conceder alivio a los inmigrantes. Ese lenguaje ha cambiado porque las siguientes publicaciones hablan de derechos. Por ejemplo, aquí una publicación en la que se titula literalmente Asilo es un derecho y en el margen, al lado del afiche, se hace una narrativa acerca de una mujer de Guatemala, bueno, una trans, que fue deportada en 2019 y entonces que como resultado ha sido atacada y tiene miedo y se menciona estas historias. Y la historia termina diciendo, buscar asilo es un derecho humano. Este lenguaje de derechos se sigue en muchas presentaciones. Por ejemplo, en una presentación que hace una de las dirigentes en una demostración de la cual hay un video publicado en Instagram, ella dice, la gente siempre se va a trasladar, ¿verdad? La migración es una condición humana. Lo hemos hecho desde que los humanos existieron. Y entonces yo creo que la política de migración tiene que servir a la gente y no tratar de parar ese proceso natural. Y yo voy a decir que para mis padres, a nosotros no nos estaban persiguiendo, no estábamos escapando la guerra y nada del estilo, pero estábamos buscando una vida mejor. También vemos esto en otras publicaciones de gente del movimiento. Hice unos screenshots de la publicación. Aquí este chico cuenta quién es, el hecho de que es indocumentado y bueno, cuenta de cómo está cansado de no recibir ninguna respuesta sobre DACA, de no podemos planear, queremos planear 5 o 10 años adelante. Yo he estado en este país por más de 17 años, esta es mi casa. Yo creo como seres humanos tenemos el derecho de desplazarnos. Vemos otra vez este discurso de derechos. Y bueno, termina diciendo que tienen que proceder los políticos. Otro tipo de historias que aparecen con esta actitud combativa, que empieza, les digo, ya habían empezado a aparecer antes, se enfatiza con la presencia cada vez mayor de historias transmitidas en vivo, en las cuales se pueden ver a los Dreamers
en manifestaciones, levantando el puño, cantando, utilizando megáfonos para gritar slogans como Here to Stay. En estas historias en vivo, que luego se suben, se presentan eventos recientes y la imagen central que los Dreamers enfatizan es la imagen de activistas que se enfrentan a las instituciones en lugar que rogarles. Muchas de estas narrativas presentan a los Dreamers en momentos de unidad y solidaridad. Un ejemplo es una historia, la que ven aquí, publicada el 16 de diciembre del año pasado, en la que se presenta un video que resume las acciones de los Dreamers para empujar a los miembros del Congreso para actuar en apoyo de ellos. Y ven que la palabra más central aquí es empowerment, toma de poder de alguna manera. Y de hecho esta idea la ponen también en la parte escrita en donde dice, nuestro día estuvo lleno de poder mientras marchábamos por la calle de Washington e hicimos un rally con miembros del Congreso, seguiremos abogando por nuestras comunidades y necesitamos que tú te unas a nuestra lucha. El video sigue con una recapitulación de lo que presentaron discursos y de las acciones que se hicieron durante el día. La historia que contó la directora ejecutiva del movimiento también se reproduce en otra publicación, además que en este video, y es instructiva del espíritu de los Dreamers. En una publicación del 21 de diciembre se muestra el video tomado en vivo del lado izquierdo con imágenes que alternan entre mostrar a los jóvenes durante la marcha y la directora ejecutiva hablando. En el texto que introduce el evento, yo puse la traducción, entonces van a escuchar en inglés, pero van a ver la traducción de lo que ella dijo en español. There was a moment where my mom, she was sick. The parents took her away and we couldn't see her anymore. And what my dad decided to do is bring me and my younger sister on my mother. And then, like he went into the I was free. I didn't know what was going to happen to me, to my family, to my little sister. And at 7 years old, my mom, my dad, and my little sister, we held hands tight because we knew we had to make it to the other side. But in this last 20 years of organizing that I've been, we have many moments like that in the world. There are many moments like just like now, when we hear that politics, Democrats, Republicans, and Independents are not getting or able to do their jobs. But what I know to be true is that we have each other. So hold each other's hands tight. This really on the road is temporary. We are alone. We are here to stay. Entonces, esta narrativa está situada en el momento en el cual la familia de la narradora está atravesando el río Bravo, una acción de por sí simbólica de la experiencia de migración, ya que muchos migrantes indocumentados tienen que pasar ese río para entrar a Estados Unidos. La narradora se presenta en el mundo narrado como una niña pequeña que no está en control de los eventos, mientras su padre la pone junto con su hermanita sobre una roca en el medio del río para ayudar a su mamá que se había caído. La actitud en la que se presentan los personajes es una actitud de miedo. Miedo a las corrientes, miedo a lo que puede acontecer. Ella dice, I didn't know what was going to happen to me, to my family, to my little sister. Ese momento en el que la niña está de pie sobre una roca es el momento de mayor conflicto en la narrativa, ya que representa una situación de miedo extremo. Sin embargo, la narradora cuenta cómo ella y su familia enfrentan ese miedo, apretándose las manos, agarrándose de las manos. Ella explica el acto de agarrarse de las manos como un acto de determinación, porque sabíamos que la teníamos que llegar al otro lado.
Entonces, la actitud que proyecta la protagonista en la parte final de la narración es una actitud de valor, de resiliencia. La narrativa es altamente simbólica, ya que indexa tanto los peligros del viaje de las familias migrantes como también el momento de desesperanza, especialmente grave por lo que están pasando los Dreamers, causado por la falta de apoyo institucional y de los partidos a sus peticiones y necesidades. Y efectivamente la narradora compara de manera abierta el momento en el que estaba en la roca con el tiempo presente en el cual las instituciones y los partidos no están haciendo nada para los Dreamers. No quieren o no pueden hacer su trabajo, dice. Ella esta vez enfatiza una actitud de resiliencia en el presente al comentar que aún este es un tiempo difícil, nos tenemos unos a otros. Volviendo al paralelo con el mundo narrado, ella anima a los miembros del público que también se toman de las manos y declara, "We are here to stay, we're not alone", no estamos solos, estamos aquí para quedarnos. Este eslogan hay que remitirlo interdiscursivamente al uso de ese hashtag, aquí para quedarnos, que es muy, muy común entre la comunicación de los Dreamers. La dirigente de los Dreamers cuenta la historia en un tono emocional y el público le contesta en modo emocional, al apretarse las manos, cantar, repetir sus palabras. De esta manera, la narración de esta historia es un acto performativo, ya que la historia no solo se cuenta, sino que se recita, se complementa con la reacción del público y se acompaña con cantos y repeticiones. Elementos que encontramos a veces en otro tipo de performancias como rituales religiosos. Este elemento de performance es importante para entender el papel de las historias en los movimientos políticos, en que éstas no solo comunican significados específicos, sino también constituyen tipos de prácticas colectivas. Lo que ella hace con la narrativa en el mundo de la narración es proyectar esa actitud de resistencia y de lucha, pero también comunicar su creencia en la acción colectiva y en el estar juntos como manera con la que se puede seguir luchando. En la historia, la narradora es autora y narradora, y su destinatario principal son los miembros del movimiento que están enfrente a ella. Sin embargo, como decía, esta narrativa se publica dentro de una publicación online, entonces actúa también como manera de contar una historia colectiva de las acciones que se han tomado en ese periodo. Los textos enfatizan cómo los participantes han venido de lejos para juntarse con el evento y para abogar para ellos mismos. Y después el texto pasa a utilizar el nosotros cuando presenta el agente colectivo como valiente y determinado, así mostrando las cualidades de los miembros del movimiento. El texto termina con un llamado a la acción. Entonces, la descripción del movimiento como compuestos por personas valientes y determinadas refleja la actitud de la narradora como personaje de la historia. Los jóvenes que se ven participando en los eventos en Washington, como dije, se ven marchando, levantando puños, gritando y haciéndose eco uno con otro, repitiendo los slogans. Los autores de la narrativa publicada se están entonces dirigiendo a su propio público, que suponemos está compuesto por miembros del movimiento y seguidores de la cuenta, pero también gente que pasa por la cuenta. Así, las dos narrativas, aquella que cuenta Grace, de la narradora, y aquella que cuenta la publicación, tiene la función de apuntar a ciertas características de la identidad, coraje, resiliencia, orientación social, como al mismo tiempo importantes para los miembros de la organización y características de ellos. Ambas narrativas son instrumentales para formar la identidad y comunicar imágenes de quiénes son los Dreamers a un público más amplio. Como vemos, el énfasis es sobre comunidad de activistas y luchadores. Otro aspecto importante de la identidad de los Dreamers que presenta más recientemente es una identidad interseccional.
Los Dreamers no se limitan a poner el acento en su identidad como Latinx, que mayoría son, sino que apuntan a sus elementos comunes con otros grupos oprimidos en la comunidad, como comunidades LGBTQ, los africanos americanos y en general las personas de color y los musulmanes que han estado sufriendo las consecuencias del 9/11. Ellos también le dan espacio a la lucha a los derechos de las mujeres. Así, muchas de las narrativas que ellos publican en Instagram son narrativas que cuentan de individuos queer, de mujeres que han sufrido violencia, de musulmanes. Es notable, por ejemplo, la historia de Miguel, un inmigrante que fue queer, que fue detenido por muchos meses por el Liche y luego fue liberado, y quien prefigura un futuro diferente. Dice, we imagine the world free of incarceration. Imaginamos un mundo libre de encarcelamiento, un mundo en donde Miguel y la gente como él no solo pueden sobrevivir, sino prosperar. En un video acerca de la justicia social se muestra una joven activista que utiliza una pequeña historia personal simplemente como una introducción para hacer su punto sobre cuestiones de interseccionalidad. Aquí vemos que ella dice, When's the time that you first realized immigrant justice and racial justice are a bit more interconnected than you once thought they were? For me, it was when I first started learning about abolition, when I realized that the detention centers, las hieleras, the ice boxes, they're just different iterations of prisons and jails. So our fights are so interconnected, and we have to include all of us. None of us are free until all of us are free. What does that mean? Well, in the immigrant justice movement, it means recognizing when anti-Blackness shows up and making sure that our calls for liberation and freedom include all of us, and that none of us is left out. Entonces, las narrativas que los Dreamers publicaron en Instagram en este periodo muestran un cambio del movimiento y de sus miembros hacia la construcción de una identidad colectiva que pone en relieve su identidad como activistas, que abrazan la lucha sin compromiso, su identidad no solo como Latinx, sino intersecciones de identidades como migrantes, con identidades como Black o Brown, identidades como minorías oprimidas, como mujeres, queer, musulmanes, y también, último punto, ellos también manifiestan su identidad como jóvenes, en el sentido que vemos, por ejemplo, en este ejemplo, otra vez una historia típica de las redes sociales, que es la historia de cuando algo pasa, ¿no? Aquí dice, no escucho. Cuando intentan abrogar el aborto, pero tú todavía puedes donar para el aborto. Digamos que hay estos elementos de presentarse en viñetas en su vida cotidiana, en estas historias que podemos definir más pequeñas. Otro ejemplo final de esto fueron unas historias que ellos presentaban como pequeñas biografías dentro de un concurso de cocina, en el que se presentan como jóvenes que mantienen ciertas tradiciones, pero que gozan de cocinar y de hacer los platillos que sus padres o sus abuelos les habían enseñado. Entonces, digamos que para considerar cómo ha cambiado entonces, para concluir un poco, cómo han cambiado esas identidades. Como dije, ellos presentan tanto su identidad de activistas que abrazan la lucha sin compromiso, su identidad como interseccional, su identidad de personas que miran al futuro y su identidad como jóvenes. Si vamos atrás y vemos esos factores de los que hablábamos, que pueden tener impacto sobre estos cambios, vemos que en términos, perdón, hay muchos errores de dedos aquí, pero en términos de factores históricos, reflexionamos acerca del desarrollo de una macronarrativa que los Dreamers han utilizado a través de su historia como movimiento.
Tal narrativa se constituye alrededor de la figura del buen migrante, respetuoso de la ley y legítimos miembros de la sociedad norteamericana. Parte de esta historia todavía la vemos presente y tiene un papel central en los eventos narrativos que los Dreamers organizan como parte de su acción política. En términos de contingencia, vemos que estamos en un momento en el que los Dreamers están mucho más aislados que durante el gobierno de Obama, no están en el centro de atención como pasó durante ese periodo y han sufrido una serie de pérdidas como la eliminación de DACA. Por consiguiente, ellos necesitan en primer lugar volverse más asertivos y en segundo, reforzar su confianza en sí mismos, construyendo un sentido aún más sólido de comunidad y propósito. En términos de atmósfera sociocultural, esto se refiere al impacto de temas y categorías que están en el centro del debate público en un momento social dado. Esos temas en Estados Unidos y en otros países son el racismo y la justicia social y los derechos de las minorías. Estos temas no pueden ser ignorados por los Dreamers y representan áreas en las que ellos deben luchar también a nivel personal. En términos de necesidades comunicativas y recursos, las posibilidades comunicativas se refieren a los formatos y recursos semióticos que ofrece Instagram y otras plataformas y las métricas que este tipo de red impone. Como ha sido mostrado por muchos estudios, cada medio invita a comportamientos sociales específicos. Entonces, las narrativas digitales muestran que tienden a ser más breves, centradas en el presente y fuertemente orientadas hacia lo visual. Esto explica la elección de los Dreamers de formatos alternativos al testimonio o a la narrativa biográfica larga, ya que la economía de la atención les impone buscar más seguidores para sus mensajes. En términos de debates internos, aquí solo podemos hipotizar, pero porque no tenemos acceso a esos debates, pero lo que sí tenemos acceso son las reacciones públicas de los seguidores. Estas reacciones muestran un alto nivel de desilusión con los canales institucionales por parte de los que siguen al movimiento y un rechazo de compromisos que no parecen llevar a ninguna parte. Estas actitudes explican también la tendencia hacia una mayor combatividad que notamos en las presentaciones de los Dreamers. Para concluir, las narrativas publicadas por el movimiento de protesta en diferentes tiempos ofrecen una ventana sobre sus luchas y su evolución. He discutido cómo las identidades proyectadas en esas narrativas son el producto de la interacción entre agentividad de los Dreamers y diferentes factores sociales y culturales. En términos de lo que hemos aprendido acerca de ellos, he mostrado cómo ellos han evolucionado desde una tendencia a poner énfasis en su identidad de migrantes buenos hacia el reconocimiento de identidades más complejas, en las que representan no solo como Latinx, sino como poseyendo identidades interseccionales y reconociendo su identificación con la cultura juvenil y sus formas de expresión discursiva. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doctora Ana. Abrimos el espacio para 2 preguntas. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta, agradezco mucho su presentación, porque precisamente nos propone, digamos, desde lo discursivo, esos retos del análisis de los movimientos sociales. Frente a este tema también quiero preguntarle cómo en su trabajo ha encontrado, digamos, el papel de los movimientos indígenas, digamos, frente a una categoría que se ha originado en Sudamérica, y es la división entre lo que es los movimientos sociales, como digamos lo tenemos convencionalmente construido en
en teorías como las de Tilly y Wood, ¿no? Clásicas, pero también hay una concepción sobre los movimientos societales que viene cogiendo fuerza en el Cono Sur, sobre los movimientos que son orgánicos de los territorios y son anteriores a los procesos de colonización occidental. Entonces, digamos que son como movimientos societales que han tenido una lucha permanente, identitaria, desde lo indígena, desde lo afro, desde lo raizal, que están en los territorios anteriores a la invasión europea. En su trabajo y su experiencia, desde su análisis, ¿cómo ha encontrado el papel de estos pueblos, por ejemplo, que serían más movimientos societales que sociales? Gracias. Sí, ese es un punto bien importante y no he hablado mucho de ello porque no he encontrado, digamos, narrativas que se refieren a esto. No muchas, pero sí he encontrado más y más referencias en los discursos públicos de los Dreamers a su origen indígena, o por lo menos los que tienen origen indígena, y también no solamente el origen indígena de ellos, sino también referencias a los nativos americanos. Por ejemplo, ellos muchas veces agradecen, por ejemplo, si están en un lugar, agradecen y reconocen la presencia de esos indígenas. Entonces, creo que ese es un tema que está empezando a aparecer en los Dreamers, pero no todavía con la fuerza como aparece, por ejemplo, la referencia a la raza, al color, a, a la justicia social en esos términos. Pero es un punto interesante porque sí, de repente he notado que está empezando a aflorar también el tema de la identidad indígena. Yo supongo que es un tema más complejo para ellos porque no todos tienen esa identidad, ¿no? Y por lo mucho que ha sido reprimida también esa identidad, no solo allá, sino también en Estados Unidos. Pero sí es un punto importante el que usted menciona. Gracias. Ana, posso falar em português? Devagar. Sí, yo entiendo. Muito obrigada pela sua apresentação, uma grande inspiração para os estudos dos movimentos sociais, das questões migratórias, a partir da análise de narrativa. E observando as narrativas dos Dreamers, eu fiquei pensando nessa super narrativa do bom imigrante e como que, para manejar o estigma da imigração, esse movimento social acaba aderindo a um discurso hegemônico do sonho americano, né? Da ética de trabalho neoliberal, e fiquei pensando se isso causa algum problema político no contexto do movimento. Queria saber se você tem alguma reflexão sobre isso. Sí, ese es un punto muy, muy importante porque yo en mi trabajo anterior que hice sobre estas narrativas en video, precisamente noté esa adhesión fuerte a la narrativa del Dream, ¿no? Del American Dream, el hecho mismo de tomar esa palabra en sus narraciones tan central, cuál es tu sueño, etcétera, se refiere precisamente a esto, ¿no? Y lo otro que noté es que ellos en esas historias marcaban precisamente las cualidades que se consideran buenas cualidades a nivel del discurso hegemónico en Estados Unidos. O sea, que para que el inmigrante sea aceptable tiene que ser gran estudiante, sobresaliente, súper ciudadano, ¿no? Aceptando los valores más importantes en esa sociedad. Ellos retomaron todo esto muy fuertemente al principio para ser aceptable. Y de hecho la prensa, cuando hubo un periodo en que la prensa era muy favorable a los Dreamers,
la prensa subrayaba esto. Los Dreamers son buenos migrantes, ellos estudian, ellos trabajan, ellos se sacrifican, ellos aportan, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa parte, por un lado, es una parte seguramente, digamos, pensada y creada por los dirigentes del movimiento, pero hay una parte también de defensa en contra de este estigma del migrante que yo encontré hace muchísimos años cuando hice mi primer análisis de narrativas de migrantes indocumentados. Ellos también habían como comprado ese discurso un poco de que para estar aquí tengo que ser X, Y. O sea, lo que sí veo y que me parece importante es que en cambio ese discurso se está moviendo más hacia no, es mi derecho estar aquí, es derecho de la gente estar aquí. Entonces a lo mejor sí se está produciendo ese cambio precisamente a raíz de que los Dreamers ven que no importa si son buenos estudiantes, buenos trabajadores, leales y serios, igual el sistema no los acepta. Entonces probablemente ese cambio se debe a eso. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a todos.